A partir de Windows, todas las versiones de este sistema operativo vienen con una función integrada para montar archivos de imagen ISO en una unidad virtual. En Windows y versiones anteriores, se necesita un programa de terceros para poder crear una unidad de disco virtual a través de la cual se pueda montar archivos ISO. Una vez que la imagen se haya montado en una unidad virtual, podrás instalar el juego como si estuvieras usando un disco real. Los siguientes métodos te permitirán entender cómo crear una unidad virtual, cómo montar un archivo de imagen ISO y cómo instalar un juego desde el archivo ISO en cualquier versión de Windows. Editar pasos. Editar. Instalar el juego desde un ISO en Windows o versiones posteriores. Monta el archivo ISO usando el explorador de archivos. El explorador de archivos de los sistemas operativos Windows más modernos te permite montar un archivo ISO en una unidad virtual. Haz clic derecho en el ISO y selecciona montar. El ISO se montará automáticamente en una unidad virtual y se abrirá una ventana del explorador de archivos mostrando su contenido. Si no aparece una nueva ventana, abre el explorador de archivos haciendo clic en el icono de la carpeta de la barra de tareas o presiona las teclas. En el panel izquierdo de la ventana del explorador de archivos, haz clic en este equipo para ver todas las unidades virtuales y no virtuales. Ejecuta el programa de instalación. El programa probablemente incluya un archivo setup, exe, install, exe o autoexec. Exe desde el cual se inicia el programa de instalación. Haz doble clic en estos archivos para ejecutar el instalador. Sigue las instrucciones para instalar el juego. Si el juego requiere que el disco esté presente para que el juego se ejecute después de la instalación, asegúrate de que el ISO esté montado en la unidad virtual. Editar. Instalar el juego desde un ISO en Windows o versiones anteriores. Descarga un programa para administrar discos virtuales. Las versiones más antiguas de Windows no tienen incorporadas funciones para montar discos, por lo que para llevar a cabo esta tarea resulta necesario usar programas de terceros. Busca en línea la frase montar ISO o unidad de disco virtual y lee los comentarios para determinar cuál es el mejor programa que puedes usar. Algunos programas deben pagarse, mientras que otros ofrecen versiones gratuitas. Ten cuidado al buscar programas en línea. Leer los comentarios puede ayudarte a descargar programas confiables que no provoquen ningún DAO a tu computadora. Algunos programas ofrecen soporte para otros tipos de archivos ISO. Si tu tipo de archivo no es compatible, puedes buscar programas de conversión y convertirlo en un tipo de archivo que sí lo sea. Instala el programa y ábrelo. Ejecuta el programa de instalación del software que elegiste y sigue las instrucciones de instalación para instalarlo en tu computadora. Una vez que el programa esté instalado, ábrelo desde el menú inicio o desde el escritorio si se creó un icono de acceso directo. El programa creará una unidad virtual que aparecerá como si fuese una unidad normal en tu computadora. Puede aparecer como CD, DVD o disco Blu-ray. Asegúrate de que la unidad coincida con el tipo de ISO que quieras abrir. El programa podría abrirse pero no aparecer como una ventana normal. Revisa la bandeja del sistema ubicada en la barra de tareas para ver si está abierto. La barra de tareas normalmente aparece en la parte inferior de la pantalla. Monta el ISO en la unidad virtual. En el programa para montar discos verás una lista de unidades virtuales que están disponibles para montar el ISO. El programa posiblemente te proporcionará un sistema de catálogo al cual puedes agregar un ISO. Haz clic derecho en el ISO del programa para montarlo en la unidad de disco virtual. También puedes montar directamente el ISO en el disco virtual haciendo clic derecho en la unidad virtual y seleccionando montar. Ahora deberás navegar entre los archivos para seleccionar el ISO en tu computadora. Una vez que montes el ISO en la unidad, permanecerá montado a menos que montes otro ISO distinto o desmontes la unidad. También es posible montar el archivo ISO desde el explorador de Windows haciendo clic derecho en el archivo ISO y seleccionando montar. Abre la unidad usando el explorador de Windows. El ISO que montaste aparecerá como una unidad de disco normal. Haz clic derecho en la unidad de disco. Luego haz clic en abrir para abrir la unidad y luego haz doble clic en setup, exe. Install, exe o autoexec, exe para ejecutar el instalador del programa. Si haces doble clic en la unidad, es posible que se ejecute directamente el archivo autoexec, exe que es un acceso directo guiado para instalar el juego. Sigue las instrucciones para instalar el juego. Si el juego requiere que el disco esté presente para que el juego se ejecute después de la instalación, asegúrate de que el ISO esté montado en la unidad virtual. Editar. Conseguir el archivo ISO. Un archivo ISO es un archivo de imagen de disco. Para crear un archivo de imagen lee el artículo Cómo crear un archivo ISO. Ten en cuenta que algunos discos pueden tener una protección contra copia que podría impedir la creación de copias. Los archivos ISO en ocasiones se ofrecen como freeware, lo cual significa que los desarrolladores o editores lo publican para que se pueda descargar gratis.
descargar archivos ISO de productos comerciales de Internet que no fueron publicados por su fabricante, desarrollador o editor puede ser una violación a las leyes de derechos de autor de tu país, como por ejemplo la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital. Los archivos ISO marcados como abandonware también están protegidos por las leyes de derechos de autor y no necesariamente son gratuitos. Editar referencias cite error tref tags exist, but not reference tag was found.